Hola a todos. Hoy les traigo el segundo capítulo de Enigma. Y el tema de hoy es muy fácil de comprender. No es como el primero, donde se usaron muchos términos científicos. Esta vez hablaremos de la posesión demoníaca. Casi en toda sociedad, se ha creído en la posesión de seres humanos, por parte de espíritus malignos o demonios. Se cree que los exorcistas son los únicos que pueden expulsar a estos espíritus, del cuerpo de alguna persona. Por cierto. Para el que no lo sepa, un exorcista es aquel que tiene la capacidad de exorcizar. Ja 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 ja, no me digas que el exorcista puede exorcizar. Sí. Me refiero a que tienen la capacidad de expulsar a cualquier espíritu, que se esté posesionando del cuerpo de alguna persona, a eso se le llama exorcismo. Es que hay gente que tiene otra idea errónea de lo que es un exorcista. Muchas personas creen en la existencia de seres superiores malignos, que pueden adueñarse de ciertos lugares, o incluso de personas, para causar trastornos a la humanidad. Tenemos muchos testimonios de este fenómeno, que se caracteriza por manifestaciones horripilantes. Voces huecas que parecen surgir del cuerpo del poseso, muebles que se mueven de un lado a otro, fuerza descomunal, vómito de sustancias desconocidas, entre otras. No me sorprende que todas las culturas hayan buscado una explicación para este fenómeno, y una manera de ponerle fin. Las películas de El exorcismo de Emily Rose y Requiem se inspiran en un caso real sucedido en Baviera, la región más católica de Alemania. En 1976, cuando dos sacerdotes católicos fueron juzgados y declarados culpables, por la muerte de la joven estudiante, Anneliese Michel, por la que habían rezado exorcismos durante 9 meses. La chica murió de hambre, y se consideró que los sacerdotes y sus padres fueron negligentes al no llevarla al hospital para ser sedada y alimentada por suero. Se les condenó a 6 meses de cárcel, con libertad condicional. El caso tuvo resonancia en toda Europa y dio lugar a varios estudios científicos y teológicos. Anneliese Michel nació en 1952, y fue educada por sus padres en la fe católica. Con 14 años empezó a tener ataques y sacudidas, y parálisis momentáneas que le impedían controlar su cuerpo. No podía llamar ni a sus padres, o a sus 3 hermanas. Un neurólogo le diagnosticó epilepsia. El tratamiento médico apenas tenía efecto. En 1970, con 16 años, empezó a tener visiones de caras demoníacas, cuando rezaba y luego a escuchar voces que le decían que ardería en el infierno. Anneliese ya había asumido un comportamiento cada vez más irascible. Ella insultaba, pateaba y mordía a los otros miembros de la familia, además de dormir siempre en el suelo, de alimentarse con moscas, arañas, y carbón, llegando a beber su propia orina. Anneliese podía ser oída gritando durante horas por toda la casa, al tiempo que rompía crucifijos, destruía imágenes de Jesucristo y lanzaba rosarios contra las paredes. Ella también cometía actos de automutilación, se arrancaba las ropas, y orinaba por la casa con frecuencia. Todo esto fue comentado a los médicos, que no pudieron ayudarla. En 1973 sus padres empezaron a buscar un exorcista, por diversas parroquias, pero se les decía una y otra vez que era mejor seguir con el tratamiento médico y que no había pruebas claras de que hubiese una posesión demoníaca, como hablar lenguas extranjeras desconocidas, telepatía o levitación. Finalmente, en 1975, se consiguió el permiso para realizar el exorcismo. De septiembre de 1975 a julio de 1976, los sacerdotes mantuvieron un par de sesiones semanales de exorcismo, con la muchacha ya de 23 años. Usaban el ritual romano. Consiste simplemente en rezar, mojar con agua bendita y trazar la señal de la cruz. A las sesiones asistían miembros de la familia. Se rezaba por la muchacha que se agitaba y demostraba una fuerza descomunal, golpeaba a todos a su alrededor y rompía objetos religiosos. Varias personas eran necesarias para sujetarla. En las cintas que se escucharon en el juicio, se oía la voz deformada de la muchacha con varias personalidades que discutían entre ellas sobre qué demonio debía dejar primero a la chica. Anneliese manifestó estar poseída por al menos 6 espíritus maléficos diferentes. Lucifer, Belial, Caín, Judas Iscariote, Hitler y Fleischmann, un brujo del siglo XVI. Durante un tiempo, Anneliese pareció mejorar, pudo retomar los estudios e ir a misa. Pero seguía con sus ataques de parálisis y quedándose inconsciente. Entonces dejó de comer durante semanas, y cuando le rezaban las oraciones del exorcismo se ponía a hacer genuflexiones compulsivamente, hasta 600 al día, dañando sus rodillas.
Durante el tiempo en el que estuvo sometida al exorcismo, Annelies relató un sueño que había tenido, en el cual se habría encontrado con la Virgen María, y ella le habría propuesto dos elecciones para su situación. Por un lado, ser liberada de inmediato, del yugo de los demonios, o bien continuar su martirio para así hacer pública la posesión demoníaca de la que era víctima, de manera que todos conociesen que existe un mundo espiritual habitado por demonios, los cuales también actúan en el mundo material. Annelies habría escogido voluntariamente la segunda opción para dar testimonio con su martirio. De esta forma, su ejemplo como posesa, serviría de aviso a toda la humanidad de que el demonio existe, y de que nos ronda a todos, y que trabajar por la propia salvación debe ser una meta siempre presente. Está confirmado que Annelies conocía el momento de su muerte, pues poco antes de su fallecimiento afirmó que había llegado el momento de su liberación. El 30 de julio de 1976 pidió la absolución a los sacerdotes, y al día siguiente murió de hambre, como testificaron los forenses. Después de eso, condenaron a sus padres a 6 meses de cárcel, por haberle negado atención médica a su hija. No podemos descartar una enfermedad psicológica, como tampoco una posesión demoníaca. Aunque yo opto por la segunda. Bueno. Ese ha sido hasta la fecha, el caso más famoso, y aterrador de una posesión demoníaca, al menos, es el más aterrador que conozco. La verdad, no hay mucho que decir. Solo que en mi opinión, esto es cierto. Yo así lo creo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no le encuentro otra explicación. Sin meterme en el ámbito religioso, os diré un consejo. Tengan cuidado. No desafíen a las fuerzas oscuras, porque pueden sucederles cosas realmente malas. Una forma muy común de interactuar con este tipo de fuerzas, es por medio de la Ouija. Si ellos no los encuentran a ustedes, no los busquen. Porque los encontrarán. En mis vídeos nunca descartaré ninguna posibilidad. Así que ustedes, no se cierren ante una posibilidad, es solo un consejo. Por otra parte están los escépticos, que piensan que esto puede tratarse de una enfermedad mental. Y para otros, esto es uno de los muchos enigmas, que hasta la fecha, no se han podido resolver. Vamos con unos puntos interesantes, investigados por mi amigo Pokemaníaco 21. 1. La posesión demoníaca es, como le dicen los religiosos, a un tipo de trastorno del comportamiento, que es a causa del apoderamiento del alma, por otra alma o demonio. 2. Los científicos normalmente, casi todos, no creen que sea posible la posesión de una alma a otra. Ellos tienen o más bien piensan que es debido al estrés, y que por eso entran a un tipo de trance psicológico. Aunque en algunos casos en donde la posesión es muy fuerte, los cuerpos pueden hasta levitar. En estos casos, los científicos no pueden dar una explicación. 3. Yo sí creo que las posesiones demoníacas sean posibles, ya que la ciencia no puede dar un hecho concreto que lo niegue. Exactamente. Los científicos no han podido dar una explicación a ciertos aspectos de estos hechos. Mas sin embargo, hay muchos otros, que como yo, no tiramos a la basura todo lo que no esté de acuerdo a nuestra ideología. Como dije antes, yo sí pienso que esto es posible. En mi opinión, a cualquiera puede pasarle. Claro que por otro lado, la explicación de una enfermedad mental es tan probable como su contraparte. Pero debemos admitir que existen cosas las cuales no podemos comprender, cosas que están fuera de nuestro alcance. La posesión demoníaca, de ser una realidad, ¿cómo podemos evitarla? ¿Alguien tiene la respuesta? Hasta la próxima. Por cierto, para quien los extrañaba, en el próximo capítulo vuelven todos mis ayudantes originales. Una cosa más. Si quieren hacerme una video respuesta, profundizando su punto de vista acerca de este tema, están en la libertad de hacerlo.